En ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido este hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Qué alegría, pues, en este día, entender lo que muchas veces uno no entiende. Y lo que muchas veces el mundo no entiende. Y lo que este hijo mayor no ha querido entender, pero que lo entiende con el cariño y el amor y la sabiduría de su padre, que sale para persuadirlo de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido durante todo el tiempo que el padre ha estado con él. Todo lo mío es tuyo. Como quien dice, tú todo lo tienes.
Y lo que tenía lo perdió. Perdió hasta su dignidad, perdió hasta la vergüenza, perdió hasta eh, la gracia y ha venido a recuperarla. ¿Y cómo no le vamos a dar la oportunidad si es su hermano? Si estaba muerto y ha resucitado. Si estaba perdido y lo hemos encontrado. Como quien dice, alégrate conmigo, celebra conmigo. Si supieras qué alegría hay en mi corazón, si supieras qué alegría hay en mi vida, así es la vida de Dios. Así es la vida del Padre Celestial. Así es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos siempre están ahí, pendientes de que nosotros recapacitemos. Este hijo pródigo ha recapacitado. Y bueno, ¿recapacitado de qué? Recapacitado de sus pensamientos mundanos, de sus pensamientos terrenales, de sus actuaciones. Se ha dejado llevar por su instinto carnal, se ha dejado llevar por su instinto felino, es decir, un instinto animal, y eso es lo que sucede a cada uno de nosotros cuando cometemos el pecado. Y eso nos sucede a cada uno de nosotros cuando somos irracionales. Irracionales. Muchas veces los mismos animales nos dan a nosotros ejemplo de prudencia, ejemplo de hacer la caridad, de esperar el tiempo propicio para las cosas. Y nosotros, desesperados, cometemos toda clase de imprudencias y toda clase de cosas irracionales, conociendo que el pecado es un rechazo libre y consciente del amor y de la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos la definición así teóricamente, pero sí la sabemos en la conciencia, sí la sabemos en el corazón, porque Dios ha trazado en nuestro corazón lo mismo. Es decir, cada uno de nosotros en el sentido común sabemos qué es malo y qué es bueno. Sabemos que si nos asomamos a un abismo de algún lugar determinado, de una montaña, de un edificio, ahí mismo nos da vértigo y nos devolvemos, nos da tembladera y nos tiemblan los pies. Pero sabemos que no, hasta un niño conoce ciertos peligros y no se acerca a ese peligro. Y cuando hay un cierto peligro, llora y patalea y se asusta. Se asusta con los ruidos, se asusta con lo desconocido, se asusta con el fuego, se asusta con el agua, se asusta con una alimaña, una araña, un bicho X. Y así es nuestra vida. Nosotros sabemos conscientemente cuando rechazamos a Dios. Y sin embargo, metemos, por donde metemos la cabeza, metemos todo el cuerpo y la embarramos. Y después decimos, Dios mío, perdóname. Después de que hemos llegado al culmen del pecado, nos sentimos abochornados, avergonzados, nos sentimos arrepentidos, pero eso es lo más importante. Eso es lo más importante, eso es lo que ha llegado a este muchacho, a este hijo pródigo. Se sintió arrepentido. El problema es cuando no hay arrepentimiento, el problema es cuando no hay contrición.
pero después de los ires y venires de la vida, Dios nos da la oportunidad a todos, con los golpes de la vida, con las pruebas de la vida, con las enfermedades de la vida, con las limitaciones de la vida. Y entonces ahí decimos nosotros, en el ambiente nuestro, asentamos cabeza. Y asentamos cabeza precisamente porque hemos tocado fondo. También decimos esa expresión. Y entonces hay que tocar fondo para sacar las energías suficientes y poder sacar el último suspiro para poder salir nuevamente a recobrar la respiración. Recuerdo en algún momento es como una anécdota, fui con el sacristán de X parroquia, un joven todo alto, gordo, fornido, de por allá de 1,80 m, experimentado en esas sierras de misión, experimentado en esas zonas agrestes, en esas zonas de ríos y cosas. Y yo que llegaba del interior a ese lugar de misión, en un descanso determinado, mientras esperábamos el turno para ir a la celebración de la Eucaristía, yo siendo seminarista todavía, fuimos en una bicicleta y llegamos a un río. Y al llegar al río, habían muchas embarcaciones, y en esas embarcaciones habían unos jóvenes lavando esa embarcación y se tiraban al agua, en un río muy grande, se tiraban al agua y con mucha corriente, y bueno, se tiraban y volvían a subir por la escalera que tenía esta embarcación. Y nosotros llegamos a esa embarcación, le llaman un planchón, llevan combustible dentro del tanque de ese planchón. Y bueno, como íbamos con traje deportivo y a mí me gustaba mucho el agua, me tiré, pero primero observé cómo hacían los otros, porque sabía del peligro del agua y sabía del peligro de las corrientes y sabía de todo eso. Es decir, la intuición no falla. Y claro, lo hice varias veces, 2 o 3 veces. Y el más experimentado, que era la persona del lugar, que era la persona de ese lugar, nacido en ese lugar, donde podía manejar todo esto a la misma maravilla, se tiró y se desapareció en el agua. Y qué susto, nada que aparecía, nada que aparecía. La corriente del agua lo había metido dentro de la lancha, por debajo de la lancha. Y lo había presionado y lo llevó al barranco, pero por debajo del agua, y nada que aparecía. Él cuenta después que después de haber perdido como su juicio, de haber perdido como su respiración, sacó el último impulso, que fueron cosas de Dios, y se impulsó, y ya la corriente lo sacó. Y cuando yo lo vi por allá, vi como una sombra de su cabeza, así que ni siquiera había salido de la cabeza, sino que se veía ahí debajo del agua. Yo mandé la mano y lo cogí del cuello y lo ayudé a subir. Y bueno, trasbocó mucha agua, cayó desmayado en el planchón y volvió a la vida. Yo volví a la vida y él volvió a la vida. Yo por el susto, el susto de que yo era como el culpable de que esa persona se hubiera ahogado, ¿no? Porque yo fui el primero que me sumergí. Entonces, así mismo, así como este hombre, como este amigo, como este sacristán, sacó las fuerzas necesarias para volver a respirar.
para volver a vivir después de ese susto tan tremendo que ha vivido y que yo también he vivido. Volvió a resucitar. Pues eso nos acontece a nosotros también cuando nos encontramos con la gracia, cuando nos encontramos con la confesión, cuando nos encontramos con el arrepentimiento, cuando nos encontramos con la oportunidad, cuando nos encontramos con el Evangelio, cuando nos encontramos con el Hijo pródigo, cuando nos encontramos con el Padre celestial, cuando nos encontramos con Jesús misericordioso, cuando nos encontramos con la perla del Evangelio, que es precisamente la parábola del Hijo pródigo. Y es la figura de un Padre misericordioso que siempre está ahí y que ha permitido que nosotros cometamos todos los pecados habidos y por haber del mundo y que lleguemos a concebir como Pablo esa frase: donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Como quien dice, al que mucho ama, mucho se le perdona. Entonces, por eso tenemos que amar mucho a Dios. Por eso tenemos que reparar mucho nosotros. Por eso tenemos que amarnos los unos a los otros. Por eso, estos encuentros que el Señor proporciona en este momento en mi familia y proporciona también en nosotros mismos como familia espiritual y los encuentros que proporciona en sus familias, aprovechenlos a las mil maravillas, aprovechenlos al máximo para reconciliarse, para darle la oportunidad al alma que clama y que dice: llévame a Dios, no me dejes perder, no me vayas a dejar sumergir en el abismo, en la perdición, sino al contrario, déjame ganar nuevamente esa oportunidad de encontrarme con mi Hacedor, con mi Artífice divino, con mi Creador, con mi complemento, con mi imagen y semejanza, porque realmente lo que nos hace imagen y semejanza de Dios es ese atributo de lo espiritual, del alma, del espíritu, y claro, los demás atributos del espíritu, de lo misericordioso, de lo bondadoso, de cómo perdona siempre, hasta 70 veces 7, y dice no hasta 70 veces 7, sino siempre, no 70 veces, sino hasta 70 veces 7, siempre nos perdona. Entonces, como Él siempre nos perdona, perdonémonos nosotros también. Como Él siempre nos recibe con los brazos abiertos, entonces recibamos a los demás con los brazos abiertos. Que se alegre pues hoy el Señor y todas esas iniciativas que nosotros tenemos cuando nos alegramos al encontrarnos con nuestra familia, así también la tiene Dios cuando se encuentra con nosotros como su familia. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca y nos dé la paz necesaria para volver a Dios, para volver a la casa paterna, así como Él nos lo ha enseñado. Lo que más recordamos nosotros es nuestros ancestros, es nuestra casa paterna, nuestras herencias, ¿no? Pues bien, también volver a la casa paterna es volver a Dios, es no recordar a Dios, sino vivir con Dios, convivir con Dios, estar con Dios, sentir el abrazo de Dios, sentir los besos de Dios, que se transmiten a través de las personas, que se transmiten a través de la caridad, que se transmiten a través del perdón, que se transmiten a través de la fe, que se transmiten a través del Evangelio, que se transmiten a través de Jesucristo su Hijo, que nos ha amado tanto que se ha entregado por nosotros en una cruz. Y eso es lo que en este momento estamos celebrando durante toda esta cuaresma, la cruz. Por eso que ese Via Crucis que vamos a hacer
en este primer sábado del mes hacia este santuario de María Santificadora. Sea María Santificadora la que nos entregue a su Hijo, y sea su Hijo el que nos entregue al Padre, y sea el Padre el que nos dé esa paz que hemos venido a buscar y que tanto necesitamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.